Bien, hermanos, entonces, bueno, seguimos con este estudio de el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio y cómo predicar? Habíamos visto un poco, pues, todo lo que es el arrepentimiento y la fe. Habíamos visto cómo se relaciona. Habíamos visto, pues, los requisitos que se da en las escrituras y cómo se puede a veces malentender. Y bueno, hoy vamos a ver precisamente eso, ¿no? La relación que se da entre el arrepentimiento y la fe. Entonces, este asunto del arrepentimiento y de la fe, pues trae muchas preguntas en relación a su desarrollo, a su necesidad. Algunas las hemos contestado ya, ¿no? Pero hay preguntas que se hacen. Por ejemplo, una pregunta que no puede hacerse en relación al arrepentimiento y la fe es la siguiente. Arrepentimiento y fe son ambos cruciales, es decir, necesarios para la salvación. Es algo que nos podemos preguntar. Es decir, necesitamos ambos para ser salvos. Podemos preguntarnos si todos los hombres necesitan arrepentirse y también creer. Podemos preguntarnos si el arrepentimiento y la fe son inseparables. O a veces pasa, ¿no? Lo que algunos creen, que podemos tener uno sin el otro. Aunque ustedes no lo crean, muchas personas lo creen así. Yo puedo ser salvo solamente por creer, aunque no me arrepienta de mis pecados. Algunos lo plantean y lo ven de esa manera. Pueden ser salvos solo con creer, pero sin tener realmente un arrepentimiento verdadero. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la teología o el pensamiento que habla acerca de el creer en Jesús como Señor, pero no como Salvador? Entonces, algunos que han hecho una oración de fe dicen, yo hice una oración de fe, yo ya soy salvo. Ah, pero usted sigue viviendo en sus pecados. Sí, porque acepté al Señor como, acepté al Señor como Salvador, acepté a Cristo como Salvador, pero no como Señor. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Creo en Jesús, creo que Él es el Salvador del mundo, creo que Él me puede salvar, creo que Él me salva, pero no me arrepiento de mis pecados. Esas son las cosas que se dan y la mala interpretación de todo. Vamos a nuestro texto base, Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 21. Hechos, capítulo 20, versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este versículo es del contexto neotestamentario. Entonces, pensamos en este versículo y tenemos que estudiarlo con cuidado, pero sí tenemos que relacionarlo con el resto de las escrituras que hablan del arrepentimiento y de la fe. En la palabra del Señor vemos que las dos cosas son necesarias. Este pasaje, especialmente, y al leerlo, pues los dos aparecen, arrepentimiento y fe, en este versículo, aparecen en el mismo versículo y en los versículos que están alrededor, ¿no? Entonces, hace una relación al arrepentimiento y la fe. Pero debemos entender, o la meta es entender, la relación del arrepentimiento y la fe. Y tratar de responder a las ciertas preguntas que inicialmente planteamos.
o las que pensamos, o las que las personas pueden pensar cuando les comparte el Evangelio, ¿no? Entonces vamos a iniciar diciendo lo siguiente. Ambos, arrepentimiento y fe, son esenciales. Son esenciales. Y lo vamos a ver. Son cruciales, son esenciales. Es decir, es necesaria las dos gracias, arrepentimiento y fe, porque están declaradas en la palabra de Dios. Pablo nos dice que él solamente testificó estas dos cosas. Esta es una palabra usualmente fuerte. Si vemos los diccionarios en griego, por ejemplo, dan una definición de atestiguar. Vamos al texto. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por todas las casas, testificando a judíos y a gentiles, anunciando, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla así de testificando, está hablando de atestiguar. Atestiguar solemnemente. Es decir, dar un testimonio, testificar sobre algo. Lo que está diciendo es que está advirtiendo de una manera de testimonio, está amonestando, está dando una advertencia. Todo esto entra dentro de la palabra griega que se utiliza en la frase testificando. Se puede en sus diferentes declinaciones. Decir con fuerza, instar con vehemencia, insistir, declarar con solemnidad. Para los que están en el curso de hermenéutica pueden darse cuenta que con una palabra, las declinaciones que puede dar la palabra, entonces digamos que las que estoy citando, son las diferentes declinaciones que puede dar esa palabra. No cambia el sentido, no pierde la frase, pero nos puede en el estudio dar a entender con más claridad lo que está diciendo el autor sagrado, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Entonces, una declaración especial, con solemnidad, es una declaración enfáticamente, es como si fuese algo con mucha fuerza y con mucha claridad, testificando, dice el versículo 21, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Ese es el punto. Entonces, las dos primeras veces que aparece en el Nuevo Testamento, como esta palabra o el mismo sentido de testificando, como esa forma solemne, como ese énfasis, esa fuerza que tiene ese testificando, lo vamos a encontrar en Lucas 16:28. Vamos allá. Lucas, capítulo 16, versículo 28. ¿Algún hermano que lo quiera leer? Lucas, capítulo 16, versículo 28. Yo lo tengo, pastor. Siga. Lucas 16:28. No tengo 5 hermanos para que se les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En algunas versiones dice, a modo que los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Entonces, aquí la palabra es la misma palabra de prevenir, la misma palabra de testificar, es la misma palabra que están hechos. ¿Qué quiere decir entonces? Es un testificar solemnemente. ¿Qué quiere decir entonces? Es como prevenir. ¿Qué está pasando ahí? En nuestro texto de Lucas. El rico que está en el infierno quiere que Abraham envíe a alguien. ¿A qué? A testificar. A que dé el testimonio. ¿A quiénes? A sus familiares. Pero de una manera especial, con urgencia. Pero con una claridad especial. O sea, con solemnidad. ¿Para qué?
para que la avise sobre el peligro que corren de ir al infierno. O sea, si entendemos la palabra que dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, es una palabra, eso de testificar, muy fuerte. ¿Por qué? Porque es algo, un testimonio muy especial. Tiene que decirles, tiene que testificarles, les estaba exhortando. ¿Para qué? Para decirles lo que era correcto, pero la palabra es fuerte porque eso es lo que los salva. Vamos a ver otro texto. Hechos, capítulo 2, versículo 40. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Y quién es? Pedro. Pedro responde a la multitud judía que le pregunta sobre cómo podrían ser salvos. Aquí hay un testimonio con muchas palabras. Testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos, sed salvos. Ese testificar es fuerte, es de solemnidad, es de total claridad, pero también es de total reverencia, ¿no? Aquí hay el escritor de Hechos está diciendo que lo que está pasando en Hechos 2, hay una testificación especial. ¿A quiénes? A los judíos. Bueno, entonces hay una cosa que ya es clara, que si volvemos a Hechos, a nuestro pasaje inicial, en el que estamos estudiando, si llegamos allí, lo primero que vamos a pensar en Hechos 20-21, lo que vamos a pensar es que hay 2 cosas que hay que hacer. Testificar. Perdón, hay una cosa que hay que hacer, que es testificar. Y testificar es algo fuerte. Estamos diciendo que testificar es algo especial. Y que este testificar tiene relación con la fe y el arrepentimiento. Entonces, es un testimonio especial, es un testimonio realmente de mucha reverencia. Y entonces eso es lo que toca hacer, testificar. Es algo que tenemos que hacer. Y tenemos que testificar acerca de la fe y del arrepentimiento. Hechos 20-23. Hechos capítulo 20, versículo 23. Voy a leerlo. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Algunas versiones dicen, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio. Es decir, es algo especial en el testimonio de las aflicciones. Entonces, es importante esta palabra y es importante porque es crucial en la relación con la fe y el arrepentimiento. Lo que está diciendo es algo cierto, es algo verdadero y es algo necesario. Vamos a otro texto bíblico. Hechos, ahí mismo. Hechos 20-24 dice lo siguiente. Pero de ninguna cosa hago, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Miren el texto. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es el ministerio que dice Pablo entre los gentiles? Dar testimonio especial, reverente, solemne. ¿De qué? Del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, Pablo da un testimonio reverente. ¿Sobre qué? Sobre el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el punto acá? Porque pues ya estamos entendiendo una y otra vez que habla de testimonio, ¿cierto? Pues que el evangelio de la gracia de Dios, queridos hermanos, es descrito, el evangelio en el versículo 21,
de Hechos 20 es descrito como el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso, el versículo 21, el Evangelio lo resume de esa manera. ¿Qué quiere decir entonces? Que es necesario testificar lo correcto, que es necesario de una manera reverente y con toda la sumisión, con todo el reconocimiento correcto, es necesario que prediquemos lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Que debemos predicar estas dos gracias. El Evangelio de la gracia predica el arrepentimiento y el creer. Cuando predicamos el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, estamos predicando el Evangelio de la gracia, arrepentimiento y fe. Si usted mira los pasajes de las Escrituras en los que la fe y el arrepentimiento se usan juntos en el mismo versículo, es crucial porque habla del arrepentimiento y la fe. Podemos ver que en las Escrituras se menciona juntos, por ejemplo en Hechos 20-21, ¿no? Pero también podemos ver que están por separados y cada uno da un énfasis crucial y de importancia. Entonces, pero, por ejemplo, Marcos 1:15, Marcos capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente. Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, cuando Jesús comenzó su ministerio, después de su bautismo y tentación, dando dos respuestas al Evangelio que predicaba, ordenó a los hombres que se arrepintieran y creyeran en el Evangelio. Ambas exigencias son parte de la predicación del Señor Jesucristo. Ambas son necesarias en la predicación del Evangelio. Ambas el hombre las requiere, es necesario. Ahora, el arrepentimiento y la fe son parte de la predicación también de Jesús, son parte de la predicación del apóstol Pablo. Es necesario que nosotros también entonces lo prediquemos. Por eso es que nosotros tenemos que tener claro este significado de lo que el Señor dice y de lo que es. El arrepentimiento como la fe son el evangelio original, por decirlo de alguna manera, y es lo que nosotros reconocemos como verdad. Vamos a otro texto bíblico. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Entonces aquí ahora vemos que el arrepentimiento y la fe son descritas aquí como dos de los fundamentos, como los fundamentos de la enseñanza cristiana, ¿no? Regularmente en las escrituras habla de los dos temas como fundamentales. Y nosotros tenemos que entonces también que predicarlas. Y las dos cosas deben tenerlas las personas para ser salvos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y lo que las personas tienen que entender. Ahora, hay pasajes en las escrituras que muestran como que se requiere una cosa y no la otra. Pero también tenemos que entender que la Biblia es un todo y que tenemos que entenderla a la luz de todo el Evangelio. Y algunos piensan que aquí hay como dos respuestas diferentes en muchas cosas. Vamos a Hechos capítulo 2. Versículo 37 y 38.
Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que está el arrepentimiento, pero no está el creer, ¿verdad? Ahora vamos a Hechos 16. Hechos 16. Versículo 30 y 31. Sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, Pedro les dice, arrepiéntanse, pero al carcelero de Filipo, cuando hace la primera pregunta, ¿qué debo hacer? No le dice que arrepiéntase, sino que le dice, pues, le dice básicamente que crea. Pues en algunos textos habla las escrituras la misma pregunta, que debemos ser salvos, pero la respuesta es una que crea y otra que se arrepienta. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que debo hacer salvo? ¿Es arrepentirse? ¿O qué debo hacer para ser salvo? ¿Es creer o ambas cosas? Pues el libro de los Hechos es un buen ejemplo de que las dos respuestas que la Biblia da a esa pregunta para arrepentirse, es decir, el hecho de arrepentirse y creer, Dios las toma en cuenta y son necesarias. Ambas cosas. No puede ser una sola y la otra no. A veces las personas dicen, pero yo creo, pero no se ha arrepentido. Entonces, si no se ha arrepentido, no puede ser salvo. Necesita arrepentirse y creer. Si solamente tiene una creencia, pues entonces todo el mundo, pues casi todo el mundo sería salvo, hasta el catolicismo todos serían salvos, porque los católicos creen, y si es por una oración de fe, pues el Padre Nuestro sería como una oración de fe, venga a nosotros tu reino. Entonces los católicos que hacen un rezo del Padre Nuestro, entonces estarían haciendo como una oración de fe y entonces serían salvos, porque están creyendo, están haciendo una confesión y están diciendo que sí, que es verdad que Jesús existe. Entonces, si hay una creencia, pero no hay un arrepentimiento, no funciona. Se necesitan las dos gracias. Se necesita creer. Hicimos un paralelo entre estos dos pasajes de las Escrituras y uno decía y hablaba acerca de arrepentirse y el otro decía y hablaba acerca de creer. Entonces, ¿cuál era la pregunta? La misma la pregunta, con dos respuestas diferentes. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál era la respuesta? Arrepentirse. Pero también la Biblia dice creer. Entonces, ¿por qué la Biblia a veces solo menciona el arrepentimiento? ¿Por qué la Biblia a veces solo menciona el creer si ambos son necesarios? ¿Por qué no se mencionan siempre los dos? A veces las personas tienen una mala interpretación porque ven las cosas como separadas, pero no es así. El arrepentimiento como la fe son cruciales para la salvación. Estas dos cosas deben hacerse para ser salvos. Es necesario. El evangelio de la gracia de Dios no se trata solo de lo que Dios hará, también se trata de lo que nosotros debemos hacer en respuesta a esa gracia, como lo vimos en la primera sesión. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Era la pregunta al carcelero. ¿Qué debemos hacer salvo? Eran las preguntas que se hacían también a las personas en Hechos 2. Pues no es que yo tenga que hacer nada, ¿cierto? La salvación es totalmente por gracia. La salvación es por gracia, claro que sí, eso lo estudiamos. Pero sí hay cosas que debemos hacer no para ser salvos. Es decir, no es el hacer para ganarme, pero sí es el hacer para recibir. Es decir, aunque la salvación sigue siendo por gracia, aún así yo tengo que recibir esa gracia y debo hacer dos cosas. Debo creer y arrepentirme. Pero si creo y me arrepiento es por gracia de Dios. Sí, sí,
es por gracia de Dios. Y entonces, pues sí, pero usted tiene que entonces también recibir esa gracia y manifestarla como creyendo y arrepintiéndose. No podemos ser separados. Nosotros creemos realmente en la predestinación, creemos en la elección, creemos en el obrar de Dios para salvación en los corazones. Creemos que que el Espíritu Santo de Dios obra en las personas de corazón. Pero creemos también lo que dicen las Escrituras, que debes arrepentirte y creer en el Evangelio, porque esa es la predicación constante. No es algo que yo pueda delegar. No es una cosa que yo pueda decir, usted se arrepiente para yo salvarme. Es algo que yo debo hacer. Y yo no puedo decir, pero si no tengo la capacidad, no. La exhortación va a mi conciencia y nosotros cuando predicamos el Evangelio no estamos diciendo, no, yo no le predico a este porque pues no tiene cara de ser un elegido. O Dios entonces mirará cómo hace. Una de las situaciones que se hizo cuando fue William Carey a la India, William Carey, un pastor bautista, y lo que llaman el padre de las misiones modernas, y reunió pues a los hermanos bautistas y a las iglesias, dijeron, yo quiero predicarle el evangelio pues a los de la India, quiero que ellos conozcan la verdad y el evangelio. Y un grupo fuerte le dijo, no, yo no creo que sea necesario ir allá porque pues Dios salva a los que tengan que salvar. Y William Carey dijo, no, es necesario que sean y que escuchen la predicación del evangelio, y se fue prácticamente solo porque no tenía apoyo más sino de algún amigo, no tenía mucho apoyo, entonces se fue solo a la predicación del evangelio. Gracias a Dios después las iglesias entraron en conciencia y lo apoyaron. Pero el padre de lo que se denomina las misiones modernas es un calvinista, es alguien que creía en las doctrinas de la predestinación, pero también creía en el medio para esa gracia especial, y ese medio es la predicación del evangelio. Y también creía que las personas deberían venir al Señor en arrepentimiento y fe, debían creer en el evangelio, debían venir a Cristo. Ahora, alguien dice, pero si Dios no les concede eso, bueno, ese no es nuestro deber determinar eso. Lo que nosotros debemos tener en claro es lo siguiente, que la incapacidad que tienen las personas de creer es una falta de voluntad, es una negativa a arrepentirse. Eso es lo que yo creo. Cuando predico el evangelio y soy rechazado, yo no estoy pensando, Dios no lo tenía predestinado, se perdió. No, yo estoy pensando que esta persona está siendo rebelde, no desea, no quiere venir a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Está motivada esta persona por una aversión, por un mal deseo, no quiere arrepentirse. Eso es lo que yo lo recibo y eso es lo que yo entiendo de las personas que rechazan el evangelio. No es pensando, no, pues Dios no le concedió, entonces pues casi como si fuera una víctima. No, no lo es. Los pecadores son completamente responsables, queridos hermanos. Pero Dios es soberano. Sí, pero el hombre es responsable también. Y tenemos que ser predicadores. Y tenemos que ir a la conciencia. Y tenemos que hablarles del arrepentimiento y de la fe a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a los que tenemos cerca, a los que tenemos lejos, al vecino, al amigo, al que trabaja, al que no. Debemos hablarles acerca del arrepentimiento y fe. Ahora, alguien puede estar diciendo, bueno, estoy escuchando esto y yo quisiera ser salvo. Estoy dispuesto a arrepentirme y creer. Pues entonces nada le interpone, ¿cierto? Puede venir y arrepentirse ahora mismo. Y puede arrepentirse de sus pecados y poner su corazón y encomendar su alma a Cristo. Entonces,
Ese es el punto. A veces dentro del calvinismo, digamos, se ha dado como unas interpretaciones bíblicas de la incapacidad de los pecadores para reconocer el evangelio, donde pues ya casi ni siquiera se predica el evangelio. Entonces algunos pueden decir, algún calvinista puede decir, pues como los hombres no pueden arrepentirse, tratemos de darles como buenos consejos en esta vida y que la iglesia pues se dedique como a dar buenos consejos, pues cuando les predicamos el evangelio, pues como ellos no entienden muy bien y de pronto Dios no les concede arrepentirse, entonces digámosles pues que Dios es bueno, digámosles que Dios perdona a los pecadores, pero que se porte bien, que no grite en la casa, que no sea grosero, que sea una buena persona. Pues démosles consejos, aprovechando como ese espacio, ¿no? Pero hermanos, no hay ningún consejo tan útil de dar a los pecadores que el consejo del Evangelio. Yo sé, es de buena intención. Yo sé, a veces nos quedamos maniatados. Yo sé, a veces es necesario, cuando uno ya ha predicado el Evangelio a las personas, pues darles algunos principios de cómo criar hijos, darles unos principios de lo que la Biblia dice de ser un esposo, una esposa, de cómo trabajar, algunos principios. Claro que sí, seguramente tiene su lugar, pero no es predicar del Evangelio dar consejos. Y algunas personas creen que eso es predicar el Evangelio. No, es que había una persona que estaba por allá, no, un problema terrible, estaba en una situación difícil. Y entonces yo le dije, mire, usted lo que tiene que es confiar en Dios y vaya a la iglesia y pórtese bien, no sea grosero en la casa, respete a su mamá, sea juicioso. Y llegan y dicen, estaba predicando el evangelio. Eso no es predicar el evangelio. Eso es dar buenos consejos, ¿cierto? Pero eso no es predicar el evangelio. Pero hay gente que confunde predicar el evangelio con coger a la gente y darle consejos. Hermano, los consejos los puede dar un tío borracho en una fiesta. Mira, pórtese bien, mijo, no sea grosero, respete a su mamá, eso lo puede dar. O sea, esos consejos los puede dar cualquiera. O sea, hermanos, eso no es una cosa exclusiva de los creyentes, de ver ciertas anomalías dentro de una sociedad y tratar de mejorarlas y cambiarlas. Es sorprendente, por ejemplo, en todo esto de cuestión de la ideología de género, ver personas de filosofía, ver personas de sociología, ver personas absolutamente ateas reaccionando y diciendo, eso no tiene sentido manejar el idioma de esta manera o tomar la sexualidad de esta manera. O sea, toda esta cuestión de lo que usted es y lo que crea que es, y entonces lo que usted crea, entonces filósofos, ateos, de buen nivel, académicos, que no les importa a Dios, dicen esto no es correcto. Entonces, un buen consejo no es malo, un buen consejo no es una cosa que pierda valor, claro que no, pero no es predicar el evangelio, no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es hablar de creer y de arrepentirse. No hay consejo más útil que este, de decirle a los pecadores el consejo de arrepentirse y creer el evangelio. Por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y usted le dice, no, pues usted necesita un nuevo corazón. O alguien le dice, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y usted le dice, no, pues espere en Dios para que Dios haga algo ahí especial. No le diga algo así. Debe decirle, necesita arrepentimiento y fe. Decirle a una persona que debe esperar, decirle a una persona que eso solamente si hay un nuevo corazón, no le hará bien. La persona tiene que confrontarse con su realidad de que es un pecador y necesita el arrepentimiento.
Claro, usted puede orar para que esa persona tenga un nuevo corazón, pero si usted le dice a la persona, ore para que usted tenga un nuevo corazón, pues entonces, si ora para que tenga un nuevo corazón, entonces debería estar dispuesto a arrepentirse. Y si se arrepiente, entonces es porque Dios le ha dado un nuevo corazón, ¿sí? Debe arrepentirse y creer. Si está dispuesto a creer, a arrepentirse en el Evangelio, decirle que ore por un nuevo corazón, pues no hará más que complicar las cosas. Debemos decirle a la gente que la Biblia dice claramente que debemos ser salvos y arrepentirnos para creer en el Evangelio. Eso es lo que la Biblia claramente anuncia y claramente dice. No podemos dar un mensaje que la Biblia no regula, que no nos indica. Eso no es predicación del Evangelio. A veces uno escucha prédicas en iglesias y hablan de tantas cosas, motivan a la gente, dicen fuerza, ánimo, Dios les bendecirá, pórtense bien, utilizan un texto bíblico acá, un texto bíblico allí, y nombran a Jesús aquí o allá en cierto sentido, y al final les dicen hagan esta oración, y en medio de esa oración seguramente a veces les dicen perdona mis pecados. Pero nunca se predicó del arrepentimiento y de la fe, y después concluyen estas personas y dicen, nosotros nos dedicamos al ministerio de la predicación del Evangelio. No es eso la predicación del Evangelio. Consejos no es la predicación del Evangelio. Motivación no es la predicación del Evangelio. Exhortaciones al bienestar no es la predicación del Evangelio. Buen trato social, darle mercados a las personas necesitadas, cosa que es buena hacer y que como iglesia debemos hacer, pero eso no es la predicación del Evangelio. Son los adornos, que eso lo veremos más adelante, pero no es la predicación. ¿Qué es lo que la Biblia nos llama a hacer? Exhortar a las personas a que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Y para que se arrepientan, deben entonces entender su condición. Y nosotros, queridos hermanos, debemos ver que hay un no deseo de venir a Cristo, y por eso tenemos que exhortar su conciencia para que despierten como el hijo pródigo y sean iluminados y vengan a Cristo. Un mal reformado, un mal calvinista no evangeliza. Un calvinista que no entiende lo que es entonces el evangelio, simplemente le parece algo más allá. Como que, bueno, esto es el evangelio y si no, pues no pasa nada. Pero no entiende que tiene que ir a la conciencia del pecador. No entiende que tiene que ir a lo más profundo con la predicación del evangelio para que se arrepienta. Y no entiende que es una obligación de cada creyente. Yo le agradezco a Dios que tengo unos espacios una vez a la semana de reunirme con incrédulos y puedo predicarles y puedo hablarles. Obviamente primero me gano su confianza, no entro de una vez, usted necesita arrepentirse, usted necesita arrepentirse, no, sino que me gano su confianza, entramos en diálogo, espero que se dé la oportunidad de una conversación donde me manifiestan sus ideas y hablo de su condición real y de su condición de pecado. Los resultados son y han sido importantes para nosotros, para nuestra iglesia, pero no son como uno podría esperar, porque estamos predicando a personas que no desean, pero es su voluntad también, si me hago entender, es su voluntad. Y a eso tenemos que ir, a su voluntad, y decirles, arrepiéntase y crea en el Señor, porque hay un no deseo. Entonces tienen que arrepentirse, tenemos que ir a esa voluntad para concretarlos y que vengan a Cristo. Eso es nuestro ministerio, queridos hermanos, predicar a Cristo. Y es algo que todos debemos hacer. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Impresiones, opiniones? El tema de la predicación, digamos,
mm, uno tiene que, ¿cómo me hago entender? De pronto uno tiene que buscar el momento para predicar, el momento está siempre. ¿A qué voy yo? Si yo sé que una persona cercana a mí está en pecado, lo tengo claro. Para confrontarla a veces no es fácil porque las personas son reacias y a nosotros lo que pienso, y lo digo de manera personal, a veces nos da miedo es el rechazo que podamos tener frente a un familiar, un amigo, porque uno dice, y confrontarlo con la verdad incomoda, o sea, eso no es chévere que uno le digan que uno está en pecado, ¿no? Entonces digamos que tiene que haber un momento, uno tiene que pedirle a Dios que le dé a uno el momento para poder hablar con esa persona, o el momento se tiene cuando, digamos, si esa persona, un ejemplo, viene a mi casa sin ser invitado, sino llegó inesperadamente, vino acá, yo puedo predicar en ese momento, eh, o es algo que uno también tiene que ser como muy prudente para saber si es el momento, o no sé, eso se puede, o sea, no sé cómo uno lo pueda manejar. Bueno, primero que todo uno tiene que orar para esa persona, ¿no? Está en un pecado, está pecando contra Dios, está haciendo lo que no es correcto. Segundo, uno tiene que entender el versículo de hoy, ¿no? Hoy tuvimos un versículo de reflexión que era Timoteo, que hablaba acerca de que para vivir piadosamente, pues sí recibiremos persecución. Entonces, hacer lo correcto es incómodo para el mundo. O sea, Exacto. no debemos esperar que la persona va a decir, no, gracias, y no, pues si Dios obra, de pronto lo dirá, pero no podemos esperar que las cosas no sean incómodas, porque pues es incómodo. Tercero, mm, yo creo que cada situación es diferente. En mi caso, cuando he evangelizado a las personas, es en un ambiente cuando salgo de un espacio deportivo con unos muchachos que tenemos, entonces salgo, nos venimos charlando y les voy hablando del Señor, del Evangelio, de la condición del pecado, sí, así. En otros casos, si es alguien más cercano, en una situación específica, pues puedo tener la confianza de decirle, yo quisiera hablar con usted, me gustaría tomar un tinto, venga a mi casa o a la cafetería, y tomando el tinto le digo, no, la verdad yo le llamo para esto, lo que está haciendo es pecado delante de Dios, es incorrecto. Ahora, eh, yo no, como cuando uno disciplina a los hijos, si uno disciplina a los hijos con rabia, usted sí ve, y pues uno no está haciéndolo con el espíritu cristiano. Uno está exhortando, pero con una actitud correcta. Y uno tiene que decirle al pecador que debe arrepentirse. Pero a veces nosotros esperamos tanto que no hacemos nada. Y eso no es lo que nos compete. Es decir, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Y si uno ama a esa persona, si uno quiere a ese vecino, a ese amigo, a ese familiar, entonces debe predicarle el evangelio. Si la persona dice, no me interesa, no me gusta lo que usted me dice, nada, y se me dicen, yo creo que dejemos este tema así, listo, está bien, ya no hay nada que hacer, obviamente. A mí me ha pasado, me han dicho, no, yo no quiero que hablemos de ese tema, yo listo, pero ya lo dije, ya dije. O hay personas que me dicen, esperan a que yo termine y me dicen, gracias, pero no me interesa hablar de estos temas. Listo. Pero ya lo dije, ya lo expliqué, si me hago entender, ya lo expuse, el evangelio del arrepentimiento y de la fe. Y uno puede dejar la puerta abierta por si algún día la persona quiere venir y quiera escuchar. Es que no logro entender con claridad cuál es el papel de la exhortación al arrepentimiento, porque entiendo que tanto el arrepentimiento como la fe son obra de Dios, ¿cierto? Entonces no entiendo claramente cómo funciona la exhortación que hacemos nosotros, qué efecto tiene. Y cuando pienso en el ejemplo de la sesión pasada de Lázaro, me surge la pregunta de si una vez que Jesús lo llama, ¿cierto? Le da vida y lo capacita para responder y lo llama, si era posible que él no respondiera al llamado, sabiendo que, pues que el llamamiento es eficaz siempre. Esa es mi duda. La soberanía de Dios
y la responsabilidad del hombre son como los rieles de un tren, van juntos, siempre van juntos. Creemos que Dios soberanamente obra, pero la Biblia nos dice que debemos que predicar y tenemos que predicar a las conciencias para que se arrepientan, tenemos que exhortarlas, así de sencillo. Así, no es más. Están las dos cosas. O sea, yo creo que Dios soberanamente salva, pero Dios me dice que tengo que exhortar a las conciencias para que vengan a Cristo y eso es lo que hago. Si creen, yo pienso, Dios obró de una manera milagrosa y obró salvación. Si no creen, es su propia responsabilidad y su propio pecado. Eso es lo que muestran las Escrituras. Explicarlo de una manera que de pronto yo pueda entender con toda la claridad, la verdad no, sí me he esforzado muchísimo y cuando estaba en el seminario le daba muchísimo al tema, pero las dos cosas están como los rieles de un tren y las dos cosas están en la Biblia y entonces yo las creo y las predico juntas y creo que eso es lo que debemos hacer como creyentes, hacer lo que el Señor dice. ¿Y qué dice el Señor? Pues llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Exhortar, exhortar para que se arrepientan. Y si se arrepienten, pues también vemos en las Escrituras que es una gracia. Entonces, ambas cosas están en las Escrituras. Pero es que Dios predestinó la salvación, pero también predestinó el medio. Y el medio es la predicación. Y por eso puso a la iglesia a que predicara. Y también llama a los pecadores. Entonces, todo está dentro del plan de Dios y digamos que nosotros tenemos que hacerlo porque el Señor lo dice, claro está, pero también es el medio que Dios utilizó. Tenemos un privilegio que no merecíamos. Dios puede salvar a las personas. Pudo haber sido los ángeles que predicaran, ¿no? Pero nos puso a nosotros a la predicación del Evangelio. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y esa es la gran lucha que se tiene en las conciencias, aún dentro de, con el ejemplo que les ponía de William Carey, de los calvinistas de 1800 que decían, pero ¿por qué? Y William Carey, porque así nos llama el Señor. Pero pues, los indios, el que sea salvo se salvará. ¿A qué nos vamos a ponernos allá? Pues porque el Señor manda. Entonces toca ir a predicarles como sea. Y es que realmente lo que quiero o mi intención con este espacio es despertar un deseo constante de reconocer la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio como es, de tener claro lo que es el Evangelio para poderlo predicar, tener claro, digamos, lo esencial de cómo Cristo nos salva de nuestra condición pecaminosa y despertar el deseo para predicar, pero predicar el Evangelio, porque es que el problema de hoy en día es ese, es que no se predica el Evangelio y aún en iglesias de buena doctrina uno se encuentra con muchas personas que no entienden el Evangelio y que piensan que simplemente lo que vivieron es, o sea, buenos consejos y tienen una buena ética, pero eso no los va a salvar, eso no los va a llevar al cielo, es el Evangelio y es necesario que nosotros tengamos pasión por la predicación del Evangelio. Yo no tengo necesidad de sacar tiempos para inconversos porque mi responsabilidad pastoral es esa, pero es con la iglesia, pero yo saco esos tiempos y cuando estaba tanto tiempo en el colegio con inconversos, con jóvenes inconversos, porque es necesario que prediquemos en la fe y el arrepentimiento para que las personas vengan a Cristo, pero con el evangelio real, no el que a veces se nos acomoda para que la persona pues finalmente sea una buena persona, pero nosotros no somos llamados a que la gente sea buenas personas, somos llamados a que ellos sean salvos del infierno por medio del poder del evangelio y necesitamos predicarles arrepentimiento. Hermano. Sí, tengo una pregunta, espero poder formularla bien, no sé cómo formularla, pero ¿cómo conciliar el hecho en el tema de
digamos, de la exhortación al arrepentimiento, cómo conciliar el que, pues es claro, digamos, yo soy pecador y que mis pecados no interfieran con lo que estoy diciéndole a la otra persona, ¿sí me va a entender? Es decir, si lo llamo al arrepentimiento, digamos que, o lo que se ha enseñado, o lo que tengo en mi cabeza es como que nosotros como creyentes debemos tener un estándar, digamos, por decirlo de alguna forma, como superior al resto, ¿no? Y cómo conciliar eso cuando claramente pues seguimos siendo pecadores, ¿no? Esa es una buena pregunta. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo hacemos reconociendo obviamente nuestra debilidad y nosotros cuando nos convertimos a Cristo, empezamos un proceso de santificación progresiva, ¿cierto? Empezamos a ver y a reconocer el pecado, pero la gran diferencia, como siempre lo he dicho, entre el creyente y el no creyente no es que el creyente peque menos. Bueno, en la mayoría de los casos se supone que sí, pero no es el común. Hay no creyentes que tienen muy buena moralidad. ¿Cuál es la diferencia clara y determinante entre el creyente y no creyente? Es que el creyente se ve y se reconoce pecador, el no creyente no. Esa es la gran diferencia. Es decir, uno como creyente dice, uy, pequé contra Dios. El no creyente dice, uy, no, este no fue un comportamiento tan bueno, pero voy a mejorarlo. Y ya, y sigue su vida. Entonces, si bien es cierto que nosotros tenemos un fruto espiritual y vamos en una santificación progresiva y debemos esforzarnos por esa santificación, eso no quita la responsabilidad del creyente de predicar, de predicar. No quita la persona que a mí me predicó del Evangelio, digamos que su vida está en un proceso en el tiempo que yo le conocí y vi cosas pues que no eran muy coherentes con el Evangelio, pero Dios le utilizó. Y a pesar de eso, me trajo a la salvación. Entonces, Dios obra. Yo estoy en mi proceso de santificación, pero tengo que predicar. Es como yo el domingo llegar y decir, o sea, yo no puedo predicar solamente en lo que me va bien. Voy a predicar en esto que a mí me va bien en esto. Voy a predicar en esto, no. Yo tengo que predicar todo el consejo de Dios. Y cuando yo me encuentro con algo que yo no me va bien, pues tengo que arrepentirme y pedir perdón al Señor, pero no puedo dejar de predicarlo, porque tenemos que predicar el consejo del Señor. ¿Cómo? Sí, 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 se puede, no sé, ¿cómo predicarle a alguien que aparentemente en algún momento fue creyente? Es decir, digamos, asistió a una iglesia cristiana, quizás sirvió en una iglesia cristiana y por circunstancias de su vida y pues claramente por enfriamiento decidió apartarse y como volverle a invitar, o sea, exhortándole a que se arrepienta, pero digamos que ese corazón ya está endurecido y conoce de palabra, ¿sí? Y entonces como que siempre contraargumenta lo que uno dice. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer como con una situación así? Esa es una muy buena pregunta porque de eso hay mucho, de eso hay mucho. O sea, muchas personas que salieron resentidas de iglesias, que se saben versículos, que asistieron a congregaciones y que ya no quieren saber de nada de eso. Y pues en la mayoría de los casos por su propio pecado, en otros casos por situaciones de la iglesia, bueno, tantas cosas, ¿no? ¿Qué hacer? Lo mismo. Lo mismo, no hay otra estrategia, no hay otra forma. Predicarles arrepentimiento y fe, que su condición es pecaminosa y que vengan a Cristo. Yo tengo la experiencia con una persona que cuando empecé a hablar del Evangelio me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, mire, yo hace tantos años asistí a una iglesia y era una buena iglesia. Yo al principio pensé que era una mala iglesia, pero cuando me dijo el nombre de la iglesia, yo dije, uy, porque yo ya estaba con ganas como de descansar en que la culpa era de la iglesia. Yo dije, bueno, mala iglesia como tanta iglesia mala. No, me dijo, mira, yo fui a esta
iglesia, hice esto. Yo le dije, ¿a qué iglesia? Me dijo, tal iglesia. Y yo pensé, uy, es una buena iglesia, qué difícil. Y me dijo, ¿ya he escuchado eso? He escuchado. Y yo le dije, sí, mire, sí, está bien. Usted lo ha escuchado, seguramente no es nuevo, pero tiene que entender que si Dios permitió esta conversación de vida, aunque usted ya vivió, aunque usted ya fue a una iglesia, aunque ya le enseñaron doctrinas, si Dios le permitió o Dios permitió esta conversación, es porque Dios desea que usted venga al arrepentimiento. Dios sigue obrando en misericordia y desea que usted venga a Cristo. Y me decía, no, yo ya no creo en esas cosas evangélicas. Y yo le decía, tiene que venir a Cristo. Es la única esperanza de salvación. Yo ya lo viví, no importa. Lo vivió sin haber nacido de nuevo. Necesita venir a Cristo. Un año después esa persona se convirtió. Es el mismo evangelio. Todos los pecadores necesitamos. Si fue a una iglesia, le fue mal, seguramente no era un convertido, necesita venir al arrepentimiento. Si es un ateo y no cree, pues que no crea no importa, ¿sí? Si usted pasa y le para un policía y usted le dice al policía, no, yo no tengo papeles porque yo no creo en los papeles, yo no creo que tome su comparendo y se le lleva en el carro. No, pero es que yo no creo, que usted no crea, no evita que van a venir consecuencias. Entonces, es la misma predicación. No tenemos que, esto es lo bueno de todo esto, hermanos. Que estamos mirando el evangelio, lo que tenemos que predicar, y nos sirve para todos. Si es un niño, sí, con lenguaje de niño, pero es lo mismo. Si es un adolescente, seguramente con más claridad y algunos más ejemplos, pero es lo mismo. Si es un adulto, sí. Si es un intelectual, es idéntico. Si es un analfabeta, igual. Arrepentimiento y fe. Condición pecaminosa. Necesita del Salvador. Venga Cristo. Padre, gracias por tanta misericordia, gracias por tanta bondad que nos llevas a entender. Nos guías, Padre Santo, nos llevas a entender el precepto de la salvación del Evangelio más y más. Ayúdanos a predicar el arrepentimiento y la fe. Ayuda a mis hermanos a que estén fortalecidos, Señor. Ayuda a la iglesia, esté animada a predicar la gracia, a predicar la salvación, a predicar el perdón, a predicar arrepentimiento y fe, para salvarnos de la ira venidera, Señor. Que esa sea nuestra constancia. Guíanos a eso, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.